Somos mujeres, diseñadas con propósito, creadas para edificar, para amar, para dar vida. Fuimos llamadas por Dios para ser madres, esposas, amigas, consejeras, compañeras. Esta es una emisión más de Llamadas a Ser. ¡Bienvenidas! Hola a todas, estoy muy contenta de poder estar aquí de nuevo en esta emisión de Llamadas a Ser. Y bueno, este programa especialmente es Llamadas a Ser no esclavas del vino. Y continuamos con esta serie, ¿verdad?, basada en Tito 2, donde nos habla de lo que es el carácter de una mujer reverente. Y en Tito 2:3 nos dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, ya lo habíamos visto, no calumniadoras, que también fue la emisión pasada, y ahora dice no esclavas del vino, maestras del bien. Así que el hecho de que se haya ordenado que se enseñen estas cosas significa que estas no vienen de manera automática. Una vez que nosotras venimos a Cristo y nos acercamos a Él, la nueva criatura se vuelve una realidad. Somos nuevas criaturas y somos adoptadas por Él y somos hijas amadas, pero en automático no se va a dar este carácter. Esto es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando conforme pasan los años. Esto no lo vamos a adquirir de forma, como te decía, inmediata, ¿verdad? Así que cuando aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice no esclavas del vino, es porque esta era una falla muy común en las mujeres de la antigua Roma y Grecia. Y él reconoce que este especial desafío necesita una instrucción muy especial. Y quiero decirte que hoy en día, tristemente, en esta cultura en la que vivimos, en nuestra cultura occidental, también estamos viendo esta problemática con mucho énfasis. Vemos cómo cada vez más son las mujeres las que están siendo esclavas del vino, donde estamos promoviendo en nuestra cultura y hemos abrazado eso de que está bien perder el control, está bien no tener dominio propio o autocontrol. Escuchamos frases muy comunes que dicen: sé tú misma, libérate, empodérate. Otra muy echa fuera la opresión, muy común, ¿verdad? El mundo nos dice también, en cuanto al vino o a la bebida alcohólica, que bebamos para olvidar nuestras penas, que bebamos para ahogar nuestras tristezas, olvidarnos de nuestros problemas, del dolor, y nos da esa solución, nos da ese consejo. Sin embargo, yo quiero decirte que es muy cierto, sí, aunque te sorprenda. Es cierto que una de las formas en las que tú puedes ser tú misma y liberar y dejar salir a tu yo interno sin inhibiciones, sin tapujos, como dicen, ¿verdad?, es cuando estás bajo la influencia del alcohol, por supuesto. ¿Por qué? Porque el alcohol nos desinhibe, nos quita el dominio propio, nos lleva al desenfreno, incluso nos quita lo poco o mucho que tengamos de paciencia, de bondad, de amor, de prudencia. Por lo tanto, cuando estás borracha, eres realmente tú. Pero quiero decirte que esa persona eres tú, pero es un tú pequeño, es un tú roto, es un tú que en definitiva no es el que Dios te creó para ser. Es un tú que está ciego a la verdad, es un tú que te lleva al pecado. Y te aseguro que tampoco es el tú que quisieras ser por siempre, ni tampoco es el tú que muchos quisieran tener cerca por mucho tiempo. Y quiero que analicemos esto que te voy a decir. En realidad, bajo esos dictámenes culturales, ¿estamos siendo libres? ¿Estamos siendo empoderadas o estamos siendo esclavizadas de nuevo? Y quiero que me acompañes a leer Romanos capítulo 6, versículo 16. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y aquí está muy claro lo que en Romanos nos quiere decir Dios. Dice que nos convertimos en esclavas cuando nosotras obedecemos o nos inclinamos a esos preceptos que el mundo dicta. Nos convertimos en esclavo del pecado
al decidir embriagarnos, pero sabes, Dios quiere hacernos verdaderamente libres y Él sabe lo que nos conviene. Y aunque este tema es un poquito largo, se va a alargar un poco porque es un tema controversial a la vez, es un tema que por un lado se ha satanizado demasiado, se ha prohibido, se ha llevado a un extremo, pero por otro lado también se ha llevado al otro extremo, que es al libertinaje y al desenfreno. Entonces, la vida cristiana trata, y Dios quiere que tú tengas y yo tenga una vida equilibrada, una vida sobre todo que apunte a Cristo, una vida que edifique no solo tu vida personal, sino que edifique a la de las personas que te rodean, que seas un ejemplo a seguir. Y quiero poner sobre la mesa a continuación las preguntas que publicábamos en nuestro reel, que era la número 1, ¿es pecado beber? La número 2, ¿cuándo y cuánto puedo beber? Y la número 3, ¿debo actuar por convicción propia o por amor? Y abordando la primera pregunta, ¿es pecado beber? Vamos a responder a esto según lo que dice la Biblia. En Efesios 5:18 la Biblia dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Como podemos ver, la Biblia no condena el beber vino. La Biblia condena la embriaguez o la borrachera. Y en Efesios es muy claro el mandato a no emborracharse, no a no beber vino, sino que nos lleva aún más allá. Dice, no solo no se emborrachen, sino permitan ser llenos primero, antes que todo, antes que cualquier otra cosa los llene. Llénense del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso? Pues porque es mucho mejor estar lleno del Espíritu Santo y controlados por el Espíritu Santo que ser llenos del alcohol o llenos de alguna sustancia tóxica como las drogas, y dejar que eso nos controle nos lleva a la perdición, nos va a llevar a una vida no solo de desenfreno, sino una vida que después nos va a acarrear desgracia y desvergüenza. Así que otro pasaje que quiero que veamos es 1 Corintios 6:10. Fíjense lo que dice aquí. Y hablando desde el versículo 9, ¿verdad? Viene hablando de una lista de pecados, de personas que practican esos pecados. Y vamos a ver aquí a partir del 10, que dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, nuevamente condenan la borrachera, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Como vemos nuevamente aquí, la borrachera es algo no solo que Dios no aprueba, sino que Dios condena, sino que Dios aborrece. Y ese pecado es algo que nos impide claramente poder ser herederos de las bendiciones de Dios, de pertenecer a su reino, de tener una vida eterna con Él. Y continuando ahí mismo más abajo, en el versículo 12, nos dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Vuelve a repetir la palabra esclavo, esclavo. Y a la luz de este otro pasaje de 1 Corintios 6:12, vemos que los hijos de Dios, lejos de lo que todo mundo piensa, que se nos prohíbe todo, al contrario, aquí dice, ustedes han oído que se dice, se nos permite hacer todo, pero no todo les conviene. Así que la premisa aquí que Dios pone es que Dios más bien nos quiere evitar un daño. Dios nos aconseja y nos advierte que no todas las cosas que querramos hacer van a ser para nuestro provecho o nos van a traer bendición a nuestra vida. Yo lo único que puedo ver aquí, no sé tú, es un Dios maravilloso, lleno de amor y de bondad y que está pendiente al cuidado de sus hijos. Y si tú eres madre, si tú tienes el privilegio como yo de ser madre, yo creo que entiendes aún más, puedes entender aún mejor esta bondad, este atributo de Dios de ser amoroso, ese Padre amoroso. Porque ¿qué padre no va a querer el bien para sus hijos? Así que Dios lo que está aquí intentando decirnos es, cuidado, cuidado hijos, no todo les conviene. Y el alcohol, aquí lo que queremos ver o lo que Dios nos quiere decir a través del apóstol Pablo a los Corintios es que la idea de este pasaje, cuando nosotros no podemos controlar
el consumo del alcohol, automáticamente pasamos a ser esclavas del vino, esclavas del alcohol. Y sabes, si nosotros nos volvemos esclavas del vino, esclavas del alcohol, el alcohol se vuelve nuestro Señor. Así como lo oyes, el alcohol se vuelve nuestro Señor y no Jesucristo. Ahora estamos viendo específicamente el tema de la borrachera, de no tener control en el consumo del alcohol. Pero déjame decirte que estos pasajes aplican perfectamente bien cuando podemos ser esclavas de otra cosa. Tú dices, bueno, yo no soy esclava del alcohol, yo no tengo problema con eso, es más, ni siquiera lo pruebo. Pero puedes ser esclava de cualquier otra cosa. Hoy en día hay muchas mujeres que se han vuelto esclavas de la moda, se han vuelto esclavas de las cirugías plásticas, se han vuelto esclavas del ejercicio físico, se han vuelto esclavas del shopping, no pueden estar sin comprar el último grito, ¿verdad?, de la moda, o hacer compras compulsivas. Entonces, todo lo que nos domina, que no sea Dios, todo lo que nos controla, está haciendo nuestro Señor, está ocupando el lugar del Dios y nos vuelve esclavas, y realmente es cuando perdemos nuestra libertad. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, de ¿cuándo y cuánto puedo beber? Bueno, contestando la primera pregunta de ¿cuándo puedo beber alcohol? Vamos a leer este pasaje de Romanos 14:21 y dice: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Fíjense bien lo que nos dice aquí en Romanos Dios. Nos está diciendo, ¿cuándo puedo beber vino? Siempre que no lo haga, número uno, de una forma egoísta, pensando en satisfacer solo mis deseos, mis necesidades, mis antojos, mis gustos, sin pensar en si estoy afectando a la persona que tengo al lado. Y número dos, que no ponga lo que yo estoy haciendo, en este caso beber vino, que no ponga en peligro la fe o la convicción de mi hermano o de los demás. Esos son los dos premisas que tenemos que ver súper cuidadosamente para poder cumplir con lo que Dios nos está ordenando. Otro pasaje ahí en Romanos 15, versículo 1 dice: los que somos fuertes, hablando de las personas que no se condenan y piensan que, como estamos leyendo aquí, que Dios no prohíbe el consumo del vino, sino lo que prohíbe es la borrachera, o lo que prohíbe es ser tropiezo para otros. Si tú eres fuerte en ese sentido, dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Entonces estamos viendo que hay dos grupos de creyentes. Hay un grupo de creyentes que le llama aquí el apóstol Pablo, que son fuertes en la fe, y no se refiere a que tengan más fe, ojo, no es que tengan una mayor fe, sino que en esos temas que estamos tocando ahorita, son fuertes en el sentido que esos temas no les mueve su fe, no los hace tropezar, no los hace caer en las borracheras precisamente, que tienen la capacidad o la madurez de poder probar una copa de vino y no ser tropiezo, no hacerlo con motivos egoístas, y como vimos también tener ese autocontrol, ese dominio propio de no dejar que los dominen. Pero ojo, esas personas, esos creyentes que son fuertes, no deben, o más bien deben de tener mucha consideración a los que son sensibles en esos temas. ¿Cuáles son las personas que son sensibles? Pues aquellos que dudan, o aquellos que en definitiva piensan que siquiera oler el vino es pecado. Entonces debemos de ser sensibles y considerados con nuestros hermanos que piensan distinto a nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, ¿cuánta cantidad? Bueno, eso ya varía dependiendo cada persona, cada organismo y de la susceptibilidad de cada quien. Pero algo que debemos de considerar, y muy buen punto, es el límite del alcoholímetro. El alcoholímetro dice que el exceso es 0.40 grados de alcohol. Ese es el límite. Y eso vendría siendo el equivalente a una copa de vino o una cerveza. Ahora estamos hablando que el 0.40 grados de alcohol todavía se considera que la persona es capaz de conducir sin peligro, sin riesgo. Sin embargo, sabemos que sí han disminuido un poco las capacidades. No es lo mismo que estar sin nada de alcohol. Pero podríamos tomar, yo creo, como muy buena base
esto del alcoholímetro para que tengamos una idea hasta qué punto es todavía considerado que la persona no ha perdido la facultad de estar consciente de sus actos, no ha perdido el pudor. Ahora, la número 3, ¿debo actuar por convicción propia o por amor? En resumen de todo lo que hemos visto, quiero decirte que la convicción propia es buena. Es bueno que tú tengas convicciones, que seas una persona aguerrida, que seas una persona que no fácilmente te mueven o te manipulan. Sin embargo, si tu convicción propia es una convicción que no está fundamentada en una verdad absoluta de Dios, sino está fundamentada en una verdad relativa, como lo que vimos, los preceptos que dicta el mundo, pues de nada sirve que tengas esa convicción porque estás errando. Pero, por el contrario, yo puedo estar convencida que el embriagarme, como te decía, me hace bien, me relaja, que no hago mal a nadie, etcétera. Pero esas son verdades relativas, no es una verdad absoluta. Por eso creo que según los pasajes anteriores que acabamos de ver en Corintios, en Efesios y en Romanos, lo mejor es actuar siempre desde una perspectiva amorosa, porque ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Él siempre actuó por amor al Padre, por amor al prójimo, por amor a sus hijos, a su iglesia. Y yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir. En los versículos de 1 Corintios capítulo 6, siguiendo ahí, en los versículos del 19 al 20, fíjate cómo nos dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Podemos ver aquí 4 puntos importantes en este pasaje, y yo creo que esos 4 puntos importantes son los que debemos anclar a nuestro corazón y arraigarnos ahí para poder cumplir todo lo demás. El punto número 1 que aborda este pasaje es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. El punto número 2 es que Él nos dio ese cuerpo. No lo compramos, ni nos lo fabricamos, ni nos lo conseguimos por nosotros mismos. El punto número 3 es que Él vive ahí. Nuestro cuerpo es su hogar. Y el punto número 4 es que no nos pertenecemos a nosotras mismas. Dios nos compró a un alto precio, así que somos de Él. Esos son los 4 puntos importantes. Yo creo que estos 4 puntos son suficientes razones de peso para que nosotros podamos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Y si bien es cierto que la embriaguez puede exponer y desatar cosas profundas que hay en nuestro interior, dentro de nosotras, y nos puede dar de cierta manera un sentido de empoderamiento, envalentonarnos de alguna manera momentánea, déjame decirte que no tiene poder en absoluto para cambiar lo que emerge de aquí cuando estás bajo la influencia del alcohol. No tiene poder. Todo eso es pasajero, todo es efímero, es temporal. Y sin embargo, en cambio, el Evangelio también puede exponer ese lado de ti. El Evangelio también tiene el poder y la capacidad de exponer lo más profundo que hay en nuestro ser. E incluso puede el Evangelio hacer que nos sintamos miserables al ver nuestra desnudez. Pero sabes, a diferencia del alcohol, el Evangelio sí tiene el poder para liberarnos de nosotras mismas y nos va llevando cada vez más y más hacia la plenitud en Cristo, a una vida plena. Así que yo quisiera que hoy te invito, tú y yo nos quedemos meditando en esto. La próxima vez, en lugar de ahogarnos en algo que adormece el dolor, porque nadie niega que todas pasamos por sufrimientos, pero la próxima vez que tú pienses en ahogar todo ese dolor que distorsiona solamente tu realidad, ¿por qué no mejor te invito a que nos ahoguemos en la gracia divina que perdona, que restaura y que sana todo lo que está roto y escondido dentro de ti y de mí? Y esa es la invitación que hoy te hago. Hoy te invito para que nos ahoguemos juntas en el poder del Evangelio,
que es el único que es capaz, como te dije, de restaurar, de renovar y de sanar toda herida que puede estar ahí. Y sabes, lo maravilloso es que no lo va a hacer solo por un momento, sino que lo que el Evangelio hace tiene un impacto eterno, tiene un impacto duradero. Y no solo eso, te dará la bendición de poder ir y ayudar a otros, de ir y rescatar a otras mujeres que están tal vez ahogando sus penas en el alcohol, tal vez llevando una vida de desenfreno, una vida de vergüenza, de más dolor, porque eso acarrea más dolor. Así que bueno, esta fue la emisión de hoy, espero que sea de bendición. Si te gustó, no olvides compartir, dar like, por favor, y déjanos tus dudas, tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, con gusto podemos responderte. Deseamos que Dios te bendiga, que Dios te llame a ser una mujer contracultura. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.